Hola, ¿qué tal? Saber un poco tu valoración sobre los últimos movimientos, la llegada de Quintanilla y la más reciente la noche de delantero del grupo. Bueno, buen día, buenos días a todos. Lo que hemos estado buscando y esperábamos hasta el final, ¿no? Sabíamos que el mercado finalizaba el día 2 y que los movimientos últimos se iban a producir. Y así como hace una semana justo os comentaba aquí que la plantilla no estaba cerrada por completo, pues ahora yo creo que ya os puedo decir que sí está cerrada, ¿no? Ahora ya pues tenemos todas las licencias, tanto la senior como la sub-23, y creo que es el número adecuado para afrontar una temporada como esta tan exigente y tan ilusionante. Y eso, esos últimos dos movimientos, ¿no? Que ha sido la llegada de Alex Quintanilla, que es un defensa que ya lo conocemos, tanto el director deportivo Fernando como yo, lo hemos tenido en otros clubes de segunda A. Creo que nos va a aportar mucha competitividad y competencia a la línea defensiva y que va a ser alguien que va a sumar seguro. A nivel grupal no nos genera ninguna duda porque lo conocemos como persona y como es. Y luego el ariete argentino, ¿no? Mendoza, Diego, que era también una de las opciones que cuando el mercado nos la puso encima de la mesa, pues la verdad que nos fijamos mucho, nos lo apuntamos con el rotulador rojo, ¿no? Porque es alguien que viene en una muy buena edad, es un chico, es un delantero que no tenemos con sus características en la plantilla, viene de la primera división argentina, entonces pensamos, además hemos contactado también, como hacemos siempre, con entrenadores, con compañeros suyos que ha tenido, que están ahora aquí en España, y nos han dado muy buenas referencias de él. Él ha tenido muchas ganas de venir a Europa. El problema de adaptación con el idioma no lo va a haber, entonces pues reunía casi todas las características, ¿no?, de lo que buscábamos, y creo que puede ser un fichaje también importante, ¿no? Ojalá sea así. Yo te quería preguntar por Mendoza si no preferías a lo mejor otro perfil que era un jugador que con experiencia en segunda de España o en segunda A, si es lo que querías, ¿no? Diego Mendoza, o si es que el mercado se ha ido complicando y al final, si ha sido siempre una primera opción o es que se han complicado una opción que ha habido aquí que con más experiencia en España. Mira, como no me gusta mentiros tampoco, tengo que decir, en principio no era una opción, pero porque no nos lo habían puesto encima de la mesa en el mercado, ¿no? Y es verdad que al principio, la segunda división sabéis que tiene unas vacaciones muy largas y son 2 meses y pico. Al principio siempre valoras más opciones, digamos, más conocidas. Pero luego en el momento, es verdad que tanto nosotros como casi todos los equipos en esa posición en concreto hemos tenido dificultades porque es que en el mercado no existen jugadores de ese perfil, y además están casi todos ya en otros clubes, ¿no? Nadie los suelta, es que hay muy poquitas piezas para jugar arriba. Y entonces sí que en ese principio no era una opción, pero cuando nos lo ponen encima de la mesa, porque es alguien que quiere venir a Europa, entonces sí que dices, ostras, te empiezas a fijar, empiezas a indagar, empiezas a verlo, empiezas a preguntar, y entonces sí que se convierte en una de las primeras opciones, de las 2 primeras opciones que había. Entonces estoy contento con él, estoy contento con su llegada. Creo que además no hay problemas burocráticos con él, tiene también pasaporte español, además de argentino, y ya la semana que viene está con nosotros, o sea que viene de competir, tiene que estar en buena forma seguro, nos lo han dicho, hemos hablado con él y la gente con la que él estaba entrenando, y entonces, ya digo, es simplemente el que se adapte rápido, ¿no?, a Ibiza, que aquí no va a haber ningún problema, porque Ibiza se adapta rápido todo el mundo, y ya que sea uno más en la plantilla, ¿no? La verdad que yo creo que tanto con él, como con Rodado, como con Cirio, como con Raí, como con Fran, Caballé, la gente que nos tiene que jugar de 3/4 hacia adelante, completamos porque ese perfil no lo teníamos. Entonces yo creo que nos va a venir estupendamente bien. Te quería hacer una pregunta por la salida de Alquizua. Ha sido un poco desde fuera sorprendente, ¿no?, lo que ha pasado esta última semana. Tanto tú como Fernando Soriano habéis dicho que la zona varias veces durante las últimas semanas que la zona de atrás estaba completa, en teoría. Llega Quintanilla, que llama la atención por ser un central, y salta Alquizua. No sé qué ha pasado con Alquizua para esta salida, que como mismo me parece sorprendente. Mira, a ver, pasar no ha pasado nada, porque además Unai es un chico, es un profesional 10, o sea, 10, si te pudiera dar 11 sobre 10, porque es cierto, ¿no? Ha sido al final simplemente un problema de licencias. Es que no ha habido... Alex Quintanilla era uno de los objetivos, porque creemos que
que con él completábamos también de otra manera la línea defensiva. Y al final, viniendo él y viniendo el delantero, éramos 17 y solamente nos permiten tener 16. Alguien teníamos que, entre comillas, que cortar, ¿no? Y a él se le comunicó a su agente, se le ha comunicado a él con tiempo para que también tuviese tiempo de mercado para no hacerle la puñeta de dejarlo en el último instante sin opciones. Y bueno, no es una situación agradable porque no lo es, y más con gente como él, porque Unai es un chico, ya te digo, es que no, ni el club ni yo le voy a poner el más mínimo pero, porque es el comportamiento ejemplar, pero no, es que a alguien teníamos que sacar, y entonces le ha tocado a él, entre comillas, no es que le haya tocado, es que hemos hablado, hemos valorado todo, le he dado 15 vueltas a la cabeza, 16, y era la opción por contrato, por relación calidad-precio, por situaciones que muchas veces el mercado te lo pone encima de la mesa, ¿no? Y ha sido así. Entonces, ya te digo, le vamos a desear lo mejor de las suertes porque es un futbolista que se lo merece, ¿no? Y un profesional que se lo merece. Y ojalá, pues donde vaya, pues cuenten con él a nivel deportivo y tenga otra vez esas opciones de ser feliz jugando al fútbol, ¿no? Hombre, lo bueno es que va a haber más competencia, eso es bueno ya siempre para la plantilla, ¿no? Y luego, pues dependerá un poco de si se lo ganan ellos también. Ya te digo, a mí no me importa, de hecho, a ver, ya vais conociendo, el año pasado, por ejemplo, una situación cuando metimos a Omar de centrocampista, que al final, ostras, de centrocampista a Omar, porque era otro perfil muy ofensivo, y al final jugábamos, pues eso, con 3 hombres arriba y Omar por detrás. En ese sentido no importa demasiado. Coincidieron Jordi con Rodado, muchos momentos también de minutos de partido. Se lo tendrán que ganar ellos. Yo sí que una de mis obligaciones es valorar quién está en mejor estado de forma y quién puede dar mejor rendimiento, ¿no? Y ya me adaptaré yo a lo que tenga que hacer. Ya veis que el equipo, a mí me gustan los equipos que tácticamente sean versátiles y que sean capaces de cambiar de dibujo de un partido a otro durante el mismo partido. Y ahí es un poco esa riqueza es la que te da esas posibilidades, ¿no? Si no tuviese recursos para hacerlo, pues estaría más atado de pies y manos, ¿no? Pero pudiéndolo hacer, vamos a ver que primero que aterrice, que llegue, que se integre rápido, y todo lo que nos pueda aportar, y si es con Ángel, pues estupendamente sea, ¿no? Porque luego cuando jueguen ellos dos me preguntarás por Cirio, y cuando jueguen con Cirio me preguntaréis por Ray, es lo normal y lo lógico. Pero da la sensación que tras perder el otro día no urgencias, pero que llegáis quizá con la necesidad de por lo menos de no perder, para que no haya un poco de nervios aquí, verse ya futbolista. Bueno, como tú dices, acabamos de empezar, ¿no? Somos conscientes, porque lo somos y lo dijimos nada más acabar el partido, de que en Las Palmas cometimos unos errores que lógicamente nos costaron el partido, nos costaron venirnos de vacío, y es lógico y normal. Lo que pasó en el minuto 1 y lo que pasó en el minuto 90, si es en contra tuya, lo lógico, hasta lo justo es que te vengas con 0 puntos, y somos muy conscientes. Pero eso ya está, ya ha pasado, fue la semana pasada, y fijaos que todavía seguimos en agosto, el último día de agosto, o sea que venimos, os veo en la rueda de prensa con las chanclas y en pantalón corto, o sea que casi sigue siendo fútbol veraniego, pero con puntos ya, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro. Y nosotros estamos muy ilusionados con el partido de mañana, porque creo que es de los partidos bonitos de esta temporada. Un equipo como el Rayo Majadahonda, recién descendido, con mucho potencial, que está llamado a ser uno de los equipos que estén arriba, con un vuelco por completo a la plantilla de este año. Creo que solo quedan 2 futbolistas del año pasado, entonces míster nuevo, director deportivo nuevo, el ex del Recreativo de Huelva, Carazo, que se ha traído a 5 o 6 futbolistas de Huelva. Entonces es un equipo, pues, de los que debe de ser importante y de los que nos va a testar muy bien, ¿no? Lo que nosotros somos ahora mismo, ya digo, todavía en agosto, ¿no? Y a partir de ahí el nerviosismo, nosotros debemos de estar acostumbrados a que cada partido en Can Misses queramos ganarlo y queramos contar 3 puntos cuando acabe, ¿no? Eso no nos tiene que asustar, y eso es así porque nosotros además estamos convencidos y queremos y creemos que la gente en Ibiza, nuestros aficionados, también tienen ya ganas, ¿no?, de vernos competir con puntos y en la competición. Nosotros palpamos mucha ilusión en el entorno del club. Me comentaban el otro día que
que desde que acabó la temporada pasada este año se han vendido ya 2.000 camisetas. Y para nosotros es una cifra porque un poco lo que se está generando, ¿no? en la isla con respecto a nuestro club, con respecto a nuestras posibilidades, a la ilusión, y todo eso hace que nos sintamos pues muy contentos, ¿no? Y muy satisfechos, y con la responsabilidad de corresponder. Pues claro que sí, es lo que tenemos que hacer, es que es nuestra obligación, estamos aquí para eso, ¿no? Y para eso somos profesionales. Entonces, a sabiendas de lo que pasó hace 7 días, ya hemos tenido toda la semana para corregirlo, para trabajarlo, para que nos suceda ya lo menos posible, y a competir en buena lid contra un buen rival. Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? El equipo tuvo un minuto de vuelo, si se puso llegó a ponerse por delante de la parte, no era fácil remontar este partido. Pero ya tuvo desajustes defensivos que se encajaron 3 goles. ¿Va a haber muchos cambios de cara al partido del domingo? Pues mira, uno por lo menos seguro, porque Rubén no puede jugar. Es probable. Ya digo, lo malo es que ya me vais conociendo, ya llevamos tiempo, y entonces sabéis que las alineaciones casi nunca son iguales, que el mensaje que se lanza desde el principio, mi obligación es ser coherente con él. Por eso quiero tener esa la plantilla que tengo, por eso con la igualdad y las capacidades que nos pueden dar, y las diferentes maneras de interpretar en un mismo dibujo táctico, depende de quién lo ocupe, pues puedes hacer muchas variantes diferentes, ¿no? Y entonces, al final, este juego consiste en intentar tener controlado al rival y que el rival te controle menos a ti, ¿no? En esa lucha y en esa buena lid estaremos, creo que los dos equipos mañana, ¿no? Y esperemos, vamos a ver, tampoco te puedo dar muchas pistas porque la rueda de prensa además la estamos haciendo en directo y les costará muy poquito cogerla, ¿no? Vamos a ver y a esperar a mañana. Yo sé que no me lo vas a contestar, seguramente. Pues no me lo pregunto. Saber si Germán puede ser uno de los damnificados, digamos, por el partido de otro día, bueno, por aquella acción del minuto 1 que a los 30 segundos de liga hacer aquello, pues un poco... Bueno, a ver, Germán es el más arrepentido de aquella acción, es él, porque es cierto, es un accidente, ¿no? Es algo que pues le sucedió, ya digo, a los 30 segundos, que nos quedamos todos mirándonos como diciendo, es posible lo que ha sucedido, ¿no? Pero ya está. ¿Qué pasa? Que yo creo que tengo una de las porterías mejores cubiertas de la categoría. Con Germán, con Lucas y con Chanza, que viene por detrás apretando muchísimo, ¿no? Entonces, posiblemente, y no te quiero decir con esto porque yo tengo las ideas claras y sé lo que voy a hacer mañana ya. Pero si podéis, yo creo que esta temporada no va a ser de esas típicas temporadas en las que vais a ver a un portero jugar 37 partidos y uno no lo juega porque tiene ciclo de amonestaciones, ¿no? Y el otro no participa nunca. Creo que este no va a ser de esos años. Si todo va como debe de ir, ¿por qué? Porque tengo 2 muy buenos porteros y tienen una competencia de un nivel muy elevado. Entonces eso pues te va a hacer que en determinadas situaciones pues nos interese más como equipo que pueda jugar Lucas o lo pueda jugar Germán o vete a saber tú si a lo mejor hasta Chanza, ¿no? Creo que no te he respondido a la pregunta, pero sí que te he dado por lo menos esa idea, ¿no? De que tengo una portería muy bien cubierta para mí de las 5 mejores cubiertas de la categoría, en serio, en cuanto a cualquiera de los 2 que pueden jugar, y que esta temporada puede ser de la que nos acostumbremos a ver a un portero o a otro en la portería, ¿no? A mí, ya digo, vamos a ver, yo lo tengo claro, sé lo que voy a hacer, pero hasta mañana no te lo puedo decir. ¿Quieres saber si hoy ya está de transfer, está disponible, si los lesionados se han recuperado, Fran, Machuca, si Alex puede ir a la citada? Mira, te comento. Las bajas para mañana son las de Rubén por la sanción, tiene un partido, la de Sibo, que sigue a nivel burocrático, necesitamos el permiso, digamos, laboral suyo para poder, suponemos, y por lo que nos han informado, estará ya, pues eso, en muy poquitas, la semana que viene o la otra, la tenemos que tener ya aquí. Y más bajas creo que no hay. Machuca todavía, que está no terminada con sus molestias en el tobillo, no termina de tener la estabilidad suficiente como para poder competir. Y esas son las 3, porque Quintanilla ha venido ya a nivel federativo, está disponible, él pues seguramente no va a estar en la lista de convocados seguro, ¿eh?
y ya está, lo demás todo a disposición y todo con las posibilidades de ser titulares mañana. Y bueno, sí, lo último que expectación tenéis respecto a la respuesta de la afición, es un mes de agosto que suele bajar un poquito la afluencia de gente. Es verdad que el equipo acabó muy bien la pasada temporada y se ha podido generar ilusión también con los nuevos fichajes de la nueva temporada. ¿Qué esperáis de la respuesta de la afición? Pues esperamos ofrecerles, queremos darles, queremos que se sientan, pues que esa ilusión que se ha generado con respecto pues, al final de la campaña pasada y con los fichajes y con el proyecto de este año y un poquitín pues con esta trayectoria pues estamos muy ilusionados con ello, ¿no? Yo creo que, como tú dices, es agosto, Ibiza tiene muchas playas, hace un día maravilloso, un domingo por la mañana pues lógicamente invita a muchas cosas, pero nosotros les invitamos a que vengan a Carmises, ya que disfruten con el equipo, que vean uno de los, creo, de los mejores partidos que se puede ver esta temporada, ¿no? Aunque sea muy pronto todavía, porque parece que todavía la competición casi no ha echado a rodar, ¿no? Pero yo creo que es una mañana muy bonita, ¿no? Y ya digo, con el dato que os he dado antes, que para nosotros en otros clubes con otra masa social, pues bueno, pues entra dentro de lo lógico, ¿no? Pero aquí no es habitual, yo creo que es la primera vez, ¿no? Que se pueden vender 2.000 camisetas entre equipaciones del año pasado, las nuevas de este año. Me comentan también que la negra parece que gusta mucho, ¿no? Que no va a ser nuestro color, porque nuestro color es el azul, pero vamos a ir de negro siempre cuando vayamos de visitantes. Y bueno, y al final es ilusión. Este deporte nuestro y este negocio nuestro, muchas veces somos generadores de ilusiones, ¿no? Y de emociones. Y pueden ser en positivo o en negativo. ¿No? Todo nuestro afán, nuestro trabajo es porque sean en positivo. Y mañana es el primer día. Mañana domingo el primer día en el que nos pueden ver competir, en el que empieza la liga en Carmises y nosotros invitamos a que nuestros aficionados vengan y a ver si somos capaces de que se vayan contentos a casa, ¿no? Cuando acabe el partido. Lo último, para tener un poco de previa del Rayo pasado. Dime. ¿Cómo esperáis? Si va a cambiar mucho el resultado de una jornada. Han dicho que tienen respeto hacia el Ibiza, que es de los equipos más fuertes del grupo. Sí, bueno, el respeto es mutuo. Yo creo que además la competición te enseña casi siempre a respetar a los rivales, ¿no? Y lo que os he dicho un poquito antes, es un equipo llamado a estar arriba, porque a nivel presupuestario va a estar ahí, porque tiene las ayudas al descenso, viene del fútbol profesional. El año pasado fue su única campaña en Segunda A, pero lógicamente lo han aprovechado. Un equipo que tiene argumentos ofensivos, con muchas similitudes a nosotros. Un equipo, lo que hemos podido verle tanto en pretemporada como solamente en un primer partido de liga, pues que podemos tener, puede haber muchas igualdades, ¿no? En el terreno de juego, y eso va a hacer pues que tengamos que estar al 100% y que lógicamente queramos por nuestra parte que el factor cancha, el factor campo, con nuestra gente, con nuestra afición, con nuestro césped, con nuestro estadio, pues lo podamos tener a favor y a partir de ahí a competir. Yo creo que ya digo, llega muy pronto, pero es uno de los partidos importantes de la temporada, ¿no?